Rachel Hayes atravesó apresuradamente las puertas giratorias de Westwood Enterprises, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras miraba su reloj. Eran las 9:47 en Maumee, casi 2 horas tarde otra vez. Su cabello castaño aún estaba húmedo por la ducha apresurada y su blusa estaba mal abrochada. El guardia de seguridad le dirigió una mirada comprensiva mientras ella pasaba apresurada, agarrando su gastada bolsa de mensajero de cuero. «Es la tercera vez este mes, Rachel», le dijo en voz baja. Ella asintió con severidad, sabiendo exactamente lo que eso significaba. 3 strikes. Westwood tenía una política de asistencia muy estricta, especialmente para los asistentes ejecutivos como ella. El ascensor parecía moverse a cámara lenta mientras ensayaba mentalmente explicaciones que no sonaran como excusas para Richard Westwood, el famoso y puntual director ejecutivo, cuya agenda se suponía que ella debía gestionar. La planta 43 estaba inusualmente tranquila cuando llegó. Sus compañeros apartaron la mirada mientras se dirigía a su escritorio, donde una nota adhesiva amarilla pegada al monitor de su ordenador le transmitía el temido mensaje: «Ven a verme inmediatamente. Radiargu». Rachel cerró los ojos un momento para recomponerse. 6 años en Westwood Enterprises, ascendiendo desde la sala de correo hasta asistente ejecutiva del propio director general. Y ahora todo podría acabar por lo que había sucedido esa mañana. Una emergencia que no podía explicar sin parecer poco profesional. «Lleva esperando», le susurró Diane desde el escritorio contiguo, «y no está de buen humor». Rachel asintió, se arregló la chaqueta y recorrió el largo pasillo hasta la oficina de Richard Westwood. El hombre que había construido un imperio tecnológico desde cero ahora valía miles de millones y no lo había conseguido tolerando las impuntualidades. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante», dijo una voz grave desde el interior. Richard Westwood estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con su cabello oscuro con mechas plateadas perfectamente peinado y su traje a medida impecable, como siempre. A sus 52 años, tenía unos rasgos afilados y una presencia imponente que le hacían ser respetado y temido en todo el mundo empresarial, y sus ojos azul acero la atravesaron cuando ella se acercó. «M. Hayes», dijo, señalando la silla frente a él. «Siéntese, por favor». Rachel se sentó, cruzando las manos en el regazo para ocultar su temblor. «No creo en perder el tiempo», comenzó. «Así que iré directo al grano. Su desempeño hasta hace poco ha sido ejemplar. Sus habilidades organizativas son sobresalientes. Sin embargo, deslizó una hoja impresa por el escritorio. Este es su registro de asistencia del último mes. El papel mostraba un patrón condenatorio de llegadas tardías y una ausencia completa. Entiendo que las circunstancias personales a veces interfieren con las obligaciones profesionales», continuó con tono mesurado. «Pero ya se le han dado advertencias. Su puesto requiere fiabilidad, y no puedo hacer excepciones, ni siquiera con empleados de su calibre». Rachel sintió un peso en el pecho. «Señor Westwood, puedo explicarlo». Él levantó la mano, interrumpiéndola. «Estoy seguro de que puede, pero el patrón habla por sí solo». Deslizó otro documento por el escritorio. «Esta es su notificación de despido. 2 semanas de indemnización y una carta de recomendación que reconoce sus puntos fuertes». «No soy insensible, señora Hayes». Rachel se quedó mirando el papel, con las palabras nadando ante sus ojos. Necesitaba este trabajo más de lo que Richard Westwood podía imaginar. «Señor Westwood, por favor», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Las últimas semanas han sido difíciles, pero le aseguro que mi decisión es definitiva», dijo con firmeza. «Recursos Humanos se encargará de tramitar su salida. Por favor, recoja su escritorio antes de que termine el día». Rachel asintió aturdida y se levantó para marcharse. Cuando llegó a la puerta, su voz la detuvo. «Sin embargo, tengo curiosidad», dijo. «Nunca llegaste tarde antes del mes pasado. ¿Qué ha cambiado?» Ella se volvió, vacilante. ¿Cómo podía explicar que durante las últimas 3 semanas se había detenido en Jefferson Park cada mañana para asegurarse de que un niño tuviera algo que comer?
que esa mañana, cuando vio a dos hombres que intentaban meterlo a la fuerza en un todoterreno negro, gritó, causando suficiente conmoción como para que huyeran, pero no antes de que uno de ellos le cortara el brazo con un cuchillo, y que había pasado la mañana en la comisaría presentando una denuncia y recibiendo puntos de sutura. El corte en su brazo le latía bajo la manga, un doloroso recordatorio del caos de la mañana. Es personal, señor Westwood, respondió finalmente, y al parecer ya no es relevante para mi puesto aquí. Su expresión no cambió. Entiendo. Buena suerte, señora Hayes. La oficina parecía diferente mientras recogía sus pertenencias. 6 años de recuerdos cabían en una sola caja de cartón. Fotos, premios, la taza ridícula que el equipo le había regalado las últimas Navidades. Diane y algunos otros se acercaron con disculpas en voz baja y promesas de mantenerse en contacto. Promesas que Rachel sabía que se desvanecerían tan rápido como su acceso de seguridad. A las 5:09 p.m. se encontraba en la acera frente a la reluciente Torre Westwood, desempleada por primera vez desde la universidad. El aire de finales de septiembre traía el primer indicio del frío otoñal mientras comenzaba el largo camino a casa, demasiado entumecida incluso para llorar. Su apartamento, un modesto estudio en una zona de la ciudad que no era ni peligrosa ni deseable, le ofrecía poco consuelo. Las facturas estaban apiladas ordenadamente en la encimera de la cocina. El alquiler, los préstamos estudiantiles, los servicios públicos y los gastos médicos que habían agotado sus ahorros durante el último año. El seguro no cubría totalmente los tratamientos contra el cáncer de su madre. Y, como hija única sin más familia, la responsabilidad recaía exclusivamente sobre Rachel. Se dejó caer en el sofá y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Su teléfono vibró con un mensaje del detective Miller. El niño está a salvo con los servicios sociales. Quieren hablar con usted mañana. Hoy ha hecho algo muy valiente. Sintió un gran alivio por el niño, seguido rápidamente por una sensación de ironía. Al menos ahora estaría disponible para la reunión. El brazo de Rachel le dolía mientras cambiaba el vendaje de su herida, un corte de 10 centímetros que había requerido 12 puntos de sutura. La policía había quedado impresionada con su intervención, pero le advirtió que tuviera cuidado al enfrentarse a posibles secuestradores. Habían tomado fotos de los hombres con las cámaras de seguridad del parque, pero las imágenes eran, en el mejor de los casos, borrosas. No pensé, le había dicho al detective. Simplemente reaccioné. Ahora, sola en su apartamento, el peso de su imprudencia y sus consecuencias recayó sobre sus hombros. Había salvado a un niño, pero había perdido su medio de vida. La mirada de Rachel se posó en una foto enmarcada de ella con su madre en tiempos más felices. «Se me ocurrirá algo, mamá», susurró. «Siempre lo hago». A la mañana siguiente, Rachel se despertó temprano por costumbre. Ahora no había necesidad de apresurarse. Preparó café y abrió su computadora portátil para actualizar su currículum, pero se distrajo con una alerta de noticias de última hora. Michael Westwood, de 8 años, hijo del multimillonario director ejecutivo Richard Westwood, fue encontrado sano y salvo tras frustrarse un intento de secuestro. Se darán más detalles. Rachel se quedó paralizada, con la taza de café a medio camino de sus labios. El artículo mostraba una foto borrosa de un niño siendo escoltado a un vehículo policial, con el rostro parcialmente oculto, pero Rachel reconocería esa mochila roja y esa chaqueta azul en cualquier parte. Era el mismo niño al que había estado ayudando en el parque, el mismo niño al que había rescatado ayer por la mañana en lugar de ir a trabajar. El niño por el que la habían despedido era Michael Westwood, y su padre no tenía ni idea. Rachel se quedó mirando la pantalla de su ordenador portátil. El artículo de prensa confirmaba lo que ella ya sabía. Durante 3 semanas había estado ayudando a un chico supuestamente sin hogar que en realidad era Michael Westwood, el hijo de su antiguo jefe. El artículo daba pocos detalles. Solo mencionaba que el chico había sido rescatado tras un intento de secuestro y que había sido ayudado por un buen samaritano. No se mencionaba su nombre, y la policía había prometido mantener su identidad en secreto a petición suya. Cerró el portátil, con la mente a 1000 por hora.
¿Por qué el hijo de Richard Westwood fingía ser un vagabundo en Jefferson Park todas las mañanas? El chico le había dicho que se llamaba Mike, que se alojaba con un amigo cerca y que solo necesitaba desayunar antes de ir al colegio. Rachel sospechaba que podía ser un fugitivo, pero su ropa limpia y sus modales educados la habían confundido. Había intentado ganarse su confianza antes de ponerse en contacto con las autoridades competentes. Su teléfono sonó, sobresaltándola por ser un número desconocido. «Hola», respondió con cautela. «Señora Hayes, soy la detective Miller. Necesito que venga a la comisaría. Ha habido novedades». Una hora más tarde, Rachel estaba sentada en una sala de interrogatorios frente a la detective Miller, una mujer de rostro severo y pelo gris corto. Otros dos detectives estaban de pie junto a la pared. «Se ha identificado a los hombres que intentaron secuestrar al niño», explicó Miller, deslizando unas fotografías por la mesa. «Gregory Pascal y Vincent Torres, secuestradores profesionales vinculados al crimen organizado. Los habían contratado para secuestrar a Michael Westwood y pedir rescate». Rachel estudió las fotos y reconoció a los hombres del parque. «¿Los han capturado?» «Aún no, pero tenemos motivos para creer que saben quién es usted». Rachel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo es posible? Nunca los había visto antes de ayer. Las imágenes de seguridad muestran que la siguieron durante varios días antes del intento. Probablemente sabían que estaba ayudando a Michael y esperaban una oportunidad. Miller se inclinó hacia adelante. «Señora Hayes, creemos que está en peligro. Estos hombres fracasaron en su trabajo y perdieron una importante suma de dinero. Gente así no se va sin más». A Rachel se le secó la boca. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Le ofrecemos custodia protectora hasta que los detengan». «¿Durante cuánto tiempo?» La expresión de Miller lo decía todo. «Días, posiblemente semanas». «No puedo», dijo Rachel, pensando en los tratamientos de su madre. «Mi madre está enferma. No puedo desaparecer sin más. Entonces asignaremos agentes para vigilar su apartamento». «Pero debe tener mucho cuidado». Miller le entregó una tarjeta. «Llame a este número inmediatamente si nota algo sospechoso». Rachel asintió aturdida, asimilando la realidad de su situación, sin empleo y ahora potencialmente en el punto de mira de unos secuestradores. Mientras recogía sus pertenencias para marcharse, se abrió la puerta de la sala de entrevistas. Entró un hombre con un traje caro, seguido de un agente uniformado. Rachel lo reconoció al instante. James Harrington, jefe de seguridad de Richard Westwood. «Señorita Hayes», dijo Harrington con un gesto de asentimiento. «El señor Westwood desea hablar con usted». Rachel miró al detective Miller, que no parecía sorprendido. «Les dejo un momento», dijo el detective, saliendo con los otros agentes. A solas con Harrington, Rachel sintió una oleada de indignación. «Ayer me despidieron, señor Harrington. Ya no trabajo para Westwood Enterprises. No se trata de su empleo», respondió él con serenidad. «Se trata de Michael». «¿Qué pasa con él? El señor Westwood ha sido informado de que usted intervino en el intento de secuestro de su hijo. Desea darle las gracias personalmente». Rachel casi se echó a reír. «Ayer estaba deseando deshacerse de mí. Ahora quiere darme las gracias». La expresión de Harrington siguió siendo profesionalmente neutra. «Hay un coche esperándola afuera si está dispuesta a reunirse con él». Una parte de ella quería negarse por despecho, pero la curiosidad pudo más. «De acuerdo». El elegante SUV negro de Westwood Enterprises la llevó rápidamente a través de la ciudad hasta un lugar que no esperaba. No era la sede de la empresa, sino el ático de Richard Westwood en las exclusivas torres frente al río. La seguridad era estricta y los guardias comprobaban las credenciales de Harrington en varios puntos de control. El ascensor subió 68 pisos. Cuando se abrieron las puertas, Rachel entró en un elegante vestíbulo de mármol y cristal. Harrington la condujo a una amplia sala de estar con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Richard Westwood estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se giró cuando entraron, y a Rachel le sorprendió lo diferente que se veía fuera de la oficina. Se había quitado la chaqueta del traje, se había aflojado la corbata
y había algo en su expresión que ella nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Gracias, James, le dijo a Harrington, quien asintió y los dejó solos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Rachel se sentía extrañamente cohibida con su ropa informal, vaqueros y jersey, con el brazo vendado visible bajo la manga remangada. Hayes, comenzó finalmente Westwood. Me han dicho que tengo una deuda contigo que nunca podré pagar. No sabía que era tu hijo, dijo ella con sinceridad. Te creo. Señaló una zona con asientos. Por favor, siéntate. ¿Te puedo ofrecer algo? Ella negó con la cabeza y se sentó en un sofá blanco inmaculado, mientras él se sentaba frente a ella en un sillón a juego. La policía me explicó lo que pasó, continuó él, pero me gustaría que me lo contara usted. ¿Cómo conoció a mi hijo? Rachel dudó, sin saber muy bien cuánto revelar. Hace unas 3 semanas lo vi sentado solo en Jefferson Park. Desentonaba, iba demasiado bien vestido para ser un niño que decía estar alojado en casa de un amigo. Empecé a llevarle el desayuno, tratando de ganarme su confianza, y ayer llegué más tarde de lo habitual. Cuando llegué, vi a 2 hombres que lo obligaban a subir a un coche. Grité y corrí hacia ellos. Uno de ellos sacó un cuchillo. Ella se tocó el brazo vendado. Huyeron cuando la gente empezó a darse cuenta del alboroto. Westwood apretó la mandíbula. La policía dijo, «Te negaste a dar tu nombre a los medios de comunicación». No parecía relevante. Estudió su rostro. Mi hijo me... Mi hijo me dice que nunca le preguntaste su verdadero nombre ni dónde vivía. ¿Por qué? No quería asustarlo, explicó Rachel. Pensé que si lo presionaba demasiado dejaría de venir al parque y entonces no podría ayudarlo en absoluto. Tenía pensado ponerme en contacto con los servicios sociales una vez que tuviera más información. Westwood asintió lentamente. Michael ha tenido dificultades desde que murió su madre hace 3 años. He hecho todo lo posible, pero siendo director ejecutivo y padre soltero, hizo una pausa. Empezó a escaparse de casa. Su terapeuta dice que es su forma de buscar control e independencia. El colegio privado al que asiste está a solo 4 manzanas de Jefferson Park. Rachel pensó en el chico brillante y tranquilo que había conocido durante las conversaciones del desayuno. Es muy inteligente y amable. Sí, asintió Westwood, con un atisbo de orgullo tras su fachada de hombre de negocios. Lo es. Se levantó de repente y se acercó a la ventana. Señora Hayes, ayer cometí un terrible error. La despedí sin conocer todas las circunstancias. Me gustaría rectificarlo. No es necesario. Sí lo es. Se volvió hacia ella. Me gustaría ofrecerle volver a su puesto con un aumento sustancial y un horario más flexible. Rachel parpadeó sorprendida. Así, sin más. Así, sin más. Debería haberse sentido aliviada. Le devolvían el trabajo que tanto necesitaba. En cambio, sintió una oleada de ira inesperada. Con el debido respeto, señor Westwood, usted me despidió porque llegué tarde mientras sangraba por intentar salvar a un niño. Sus políticas no permitían explicaciones ni excepciones. ¿Ha cambiado eso de la noche a la mañana? Él tuvo la decencia de parecer incómodo. Tienes razón. Sí, creo que algunas de las políticas de nuestra empresa merecen ser reconsideradas. Antes de que Rachel pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron y una pequeña figura irrumpió en la sala. «Papá, ¿está ella aquí?» Michael Westwood, todavía con el uniforme del colegio, se detuvo en seco al ver a Rachel. Su rostro se iluminó al reconocerla. «Rachel, estás aquí». Corrió hacia ella y la abrazó con entusiasmo, lo que la tomó completamente por sorpresa. Ella hizo una mueca de dolor cuando él le presionó el brazo lesionado, pero le devolvió el abrazo. «Hola, Mike», dijo en voz baja, utilizando el nombre que él le había dado en el parque. El chico se apartó y miró con preocupación su brazo vendado. «Estás herida por culpa de esos hombres malos». «Solo es un rasguño», le aseguró ella. «Estoy bien». Michael se volvió hacia su padre. «Papá, Rachel es la que me ha salvado. Me ha traído el desayuno y me ha contado historias interesantes, y nunca me ha tratado como a un niño pequeño». Richard Westwood observó esta conversación con evidente sorpresa. «Eso he oído. ¿Le has dado una recompensa?», preguntó Michael.
Es una heroína. Justo estábamos hablando de eso, respondió Westwood, mirando a Rachel de forma significativa. La señora Hayes podría volver a la empresa. Michael abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que estarás en la oficina de papá? Eso es genial. Rachel se sintió acorralada. Una parte de ella quería aceptar la oferta inmediatamente. Necesitaba desesperadamente los ingresos, pero otra parte se indignaba por la facilidad con la que Westwood pensaba que podía arreglar su error. Aún no lo he decidido, le dijo a Michael con delicadeza. Tu padre y yo todavía tenemos algunas cosas que discutir. El niño asintió con seriedad. Papá puede ser estricto a veces, pero es justo. Eso es lo que siempre dice. Rachel miró a Westwood por encima de la cabeza de Michael. Su expresión era compleja, en parte vergüenza, en parte desafío. Debería irme, dijo Rachel, levantándose del sofá. Ha sido un día largo. Pero acabas de llegar, protestó Michael. Volveré a verte, le prometió, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Westwood pulsó un botón y Harrington apareció casi al instante. Por favor, acompañe a la señorita Hayes a casa y cuídala, con todas las precauciones de seguridad. No es necesario, comenzó Rachel, pero Westwood la interrumpió. Sí lo es. Esos hombres siguen ahí fuera y pueden saber quién eres. Insisto. Su tono no dejaba lugar a discusión, recordándole al autoritario director ejecutivo que conocía de la oficina. Algunas cosas no habían cambiado, piensa en mi oferta, dijo mientras ella se daba la vuelta para marcharse. La empresa necesita gente como tú, gente que haga lo correcto sin importar las consecuencias. Avatar descendió. Rachel se preguntó si se daba cuenta de la ironía de sus palabras. Hacer lo correcto le había costado el trabajo. Ahora, hacer lo correcto podría recuperarlo, pero volver a Westwood Enterprises era la decisión correcta o simplemente la más conveniente. Los guardias de seguridad la llevaron a su casa y revisaron su apartamento antes de dejarla entrar. Cuando se marcharon, Rachel cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, agotada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por salvar a mi hijo. Decidas lo que decidas. Estoy en deuda contigo. Ed Herbie Buddy. Rachel se quedó mirando el mensaje, preguntándose cómo Richard Westwood había conseguido su número personal. Por otra parte, era un multimillonario con recursos y contactos. La pregunta más urgente era qué haría a continuación. Rachel pasó una noche inquieta pensando en la oferta de Westwood. Por la mañana había tomado una decisión. Volvería a Westwood Enterprises, pero en sus propios términos. Llamó al número desde el que Westwood le había enviado el mensaje y solicitó una reunión. 3 horas más tarde, estaba sentada frente a él en su oficina, un espacio familiar que ahora le resultaba extrañamente diferente. A través de las paredes de cristal, podía ver las miradas curiosas de sus antiguos compañeros de trabajo. Gracias por venir, señorita Hayes, comenzó Westwood de manera formal, como si su reunión en el ático nunca hubiera ocurrido. ¿Ha considerado mi oferta? Sí, respondió Rachel, manteniendo la voz firme. Estoy dispuesta a volver bajo ciertas condiciones. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro antes de que la ocultara con la neutralidad de un hombre de negocios. Estoy escuchando. Rachel respiró hondo. En primer lugar, quiero que me trasladen de asistente ejecutiva al Departamento de Recursos Humanos, concretamente al de Desarrollo de Políticas. Westwood arqueó una ceja. Es un cambio de rumbo bastante importante. Ayer reconociste que algunas políticas de la empresa merecen ser reconsideradas. Me gustaría formar parte de ese proceso. ¿Y tus otras condiciones? Un aumento salarial del 30%, dijo Rachel, tras haber calculado exactamente lo que necesitaba para cubrir los gastos médicos de su madre, y un horario flexible que se adaptara a sus obligaciones personales. Westwood la observó con expresión impenetrable. ¿Puedo preguntarle por esas obligaciones personales? Rachel dudó. Siempre había mantenido su vida personal separada del trabajo, especialmente la enfermedad de su madre. Pero quizá era el momento de ser sincera. Mi madre tiene cáncer de ovario en estadio 3. Los tratamientos no están totalmente cubiertos por el seguro, y como soy su única familia, soy responsable de su cuidado. Las mañanas en las que llegué tarde
fue porque la llevaba a citas de quimioterapia que se reprogramaban en el último momento, excepto ayer, por supuesto. La expresión de Westwood se suavizó ligeramente. No lo sabía. Nunca me lo preguntaste, respondió Rachel, sin malicia. Eso es parte del problema con las políticas actuales. No tienen en cuenta circunstancias excepcionales. Él asintió lentamente. Acepto tus condiciones. ¿Cuándo puedes empezar? El lunes. Tengo que visitar a mi madre este fin de semana. Hecho. Él extendió la mano y ella se la estrechó con firmeza. Bienvenida de nuevo a Westwood Enterprises, señora Hayes. Cuando Rachel se dio la vuelta para marcharse, Westwood añadió, Michael ha preguntado por ti esta mañana. Insistía mucho en saber si volverías. Rachel sonrió a pesar suyo. Dile que le mando saludos. En realidad, dijo Westwood, vacilando de forma poco habitual, me ha pedido que te invite a cenar alguna vez para agradecértelo como es debido. La invitación la pilló desprevenida. Tendría que mirar mi agenda. Por supuesto, dime cuándo te viene bien. Rachel salió de la oficina sintiéndose extrañamente victoriosa. Se había mantenido firme ante uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, pero su triunfo duró poco. Al salir del edificio, un familiar Saab negro se detuvo a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, James Harrington salió del vehículo con expresión urgente. Señorita Hayes, suba al coche inmediatamente. ¿Qué pasa? La seguridad de su edificio ha informado de actividad sospechosa. Se ha visto a dos hombres que coinciden con la descripción de los secuestradores en las inmediaciones. A Rachel se le heló la sangre. Mi madre está a salvo. Hemos enviado un equipo de seguridad a su residencia por precaución. Rachel se subió al todoterreno, con la mente a 1000 por hora. ¿A dónde vamos? El señor Westwood ha preparado un refugio seguro hasta que detengan a los hombres. 20 minutos más tarde, el todoterreno entró en un garaje subterráneo situado debajo de un lujoso edificio de departamentos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Harrington la acompañó a un ascensor privado que daba a un apartamento amueblado con mucho estilo. Esta es una de las propiedades del señor Westwood, explicó Harrington. El edificio tiene seguridad las 24 horas y nadie sabe que estás aquí. Estarás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que resolvamos la situación. Le entregó un teléfono. Es seguro. Los números del señor Westwood y el mío están programados. Úsalo si necesitas algo. Después de que Harrington se marchara, Rachel exploró el apartamento, un espacioso 2 dormitorios con muebles de alta gama y unas vistas impresionantes de la ciudad. La nevera estaba completamente llena y el armario del dormitorio principal contenía ropa de mujer, aproximadamente de su talla. El nivel de preparación era impresionante y al mismo tiempo un poco inquietante. Las horas pasaban en un tenso aburrimiento. Rachel llamó al hospital para ver cómo estaba su madre, que se encontraba estable tras su último tratamiento. Intentó ver la televisión, pero no conseguía concentrarse. Por la noche, estaba paseando inquieta cuando sonó su teléfono seguro. Señora Hayes, soy Richard Westwood. Voy de camino con Michael. Estaba preocupado por su seguridad y no se tranquilizó hasta que le prometí que iría a ver cómo estaba. Espero que le parezca bien. Antes de que pudiera responder, él había colgado. Minutos más tarde, se abrieron las puertas del ascensor y aparecieron Westwood y Michael. El chico llevaba una gran bolsa de papel. Hemos traído la cena, anunció Michael levantando la bolsa. Papá dijo que quizá tendrías hambre. Rachel no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. ¡Qué detalle, gracias! Westwood parecía diferente con su hijo presente, menos el imponente director ejecutivo y más un padre atento. Ayudó a Michael a sacar los envases de comida gourmet para llevar de la mesa del comedor mientras Rachel observaba, impresionada por la domesticidad de la escena. Te traje pad thai, le informó Michael con orgullo. Papá dijo que a todo el mundo le gusta el pad thai. Es uno de mis platos favoritos, confirmó ella, conmovida por el gesto. La cena fue sorprendentemente agradable. Michael dominó la conversación, haciéndole innumerables preguntas a Rachel sobre ella y contándole cosas sobre su colegio y sus aficiones. Westwood permaneció en silencio la mayor parte del tiempo,
observando su interacción con una expresión que Rachel no lograba descifrar. Después de la comida, Michael sacó una baraja de cartas. ¿Sabes jugar al War? Creo que recuerdo las reglas, dijo Rachel, haciendo espacio en la mesa de centro. Mientras jugaban, Westwood recibió una llamada y se alejó. Rachel escuchó fragmentos de su conversación, algo sobre imágenes de seguridad y cooperación policial. Cuando regresó, su expresión era sombría. Michael, se está haciendo tarde. Es hora de irnos a casa. Pero acabamos de llegar, protestó el chico. La señora Hayes necesita descansar y tú tienes colegio mañana. Michael guardó las cartas a regañadientes y luego sorprendió a Rachel con un rápido abrazo. Gracias por salvarme, le susurró después de entrar en el ascensor. Westwood se quedó en la puerta. Ha habido novedades. La policía ha identificado un vehículo relacionado con los secuestradores cerca del centro de cuidados de tu madre. Rachel sintió que se le encogía el corazón. ¿La están utilizando para llegar a mí? Eso parece. He dispuesto su traslado a un centro médico privado con seguridad. Recibirá la mejor atención posible. Necesito verla, insistió Rachel. Mañana. Esta noche es demasiado peligroso. Su tono se suavizó. Te doy mi palabra de que estará a salvo. Después de que se marcharan, Rachel pasó otra noche inquieta, dividida entre la gratitud por la protección de Westwood y la frustración por su impotencia. Por la mañana, estaba decidida a recuperar algo de control. Utilizando el teléfono seguro, llamó a Harrington. Necesito ropa y mi ordenador portátil de mi apartamento. No es aconsejable. Empiezo a trabajar el lunes, ¿recuerdas? Tengo que prepararme. Harrington accedió a regañadientes a acompañarla a su apartamento esa tarde con el equipo de seguridad. Cuando llegaron, Rachel sintió inmediatamente que algo iba mal. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Harrington la tiró hacia atrás, sacando un arma oculta. «Quedaos aquí», ordenó a los otros guardias. «Asegura del perímetro». Habló por su comunicador de muñeca. «Posible intrusión en la residencia Hayes. Solicito refuerzos». A pesar de sus instrucciones de quedarse atrás, Rachel siguió a Harrington al interior del apartamento. El lugar había sido registrado minuciosamente, los cajones vaciados, los muebles volcados. En la pared de su salón, alguien había pintado con spray 3 palabras: «Te encontraremos». Harrington maldijo entre dientes y la llevó rápidamente de vuelta al ascensor. «Tenemos que irnos ya». En el coche, Rachel luchó por controlar su pánico. «¿Qué quieren de mí?» No vi claramente sus caras. No puedo identificarlos más allá de lo que aparece en las imágenes de seguridad. No se trata de identificarlos, explicó Harrington con severidad. Se trata de la reputación. Estos hombres fracasaron en un costoso trabajo de secuestro. Sus jefes quieren culpar a alguien. De vuelta en el refugio, Westwood llegó en menos de una hora. Su expresión era tormentosa. Esto ha ido demasiado lejos. Voy a aumentar la seguridad en todos los lugares y a contratar personal adicional para encontrar a estos hombres. No puedes solucionar este problema solo con dinero, argumentó Rachel, con el miedo convirtiéndose en ira. Estas personas invadieron mi casa. Están amenazando a mi madre. Ya no se trata solo de Michael o de mí. Soy consciente de ello, respondió Westwood con severidad. ¿De verdad? Porque esto empezó con tu hijo. ¿Por qué fingía ser un vagabundo en un parque? ¿De qué huía? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. La expresión de Westwood se endureció. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío cuando unos hombres armados con cuchillos empezaron a seguirme, replicó Rachel. Tengo derecho a saber en qué me he metido. Por un momento, pensó que él se negaría. Entonces, inesperadamente, se sentó pesadamente en el sofá. Después de la muerte de su madre, Michael se volvió introvertido. Los terapeutas lo llamaron mutismo selectivo. No habló en casa ni en la escuela durante casi un año. Westwood se pasó la mano por el pelo, un gesto sorprendentemente humano. Cuando finalmente volvió a hablar, se obsesionó con historias sobre personas que vivían vidas diferentes, vidas más simples, sin riqueza ni estatus. Rachel recordó sus conversaciones con Michael en el parque, lo curioso que se había mostrado por su apartamento, su rutina matutina,
cosas normales que ella daba por sentadas. Empezó a escaparse, continuó Westwood. La primera vez estuve a punto de llamar a la policía, hasta que su niñera lo encontró en el parque viendo a un grupo de niños jugar al baloncesto. Después de eso, intentamos llegar a un acuerdo. Podía ir al parque con seguridad vigilándolo desde la distancia. Pero se les escapó, supuso Rachel. Sí, es muy ingenioso. Un atisbo de orgullo se coló en la voz de Westwood. No sabíamos que se acercaba a desconocidos hasta que usted lo descubrió. Rachel procesó esta información. Entonces, el intento de secuestro no fue aleatorio. Lo eligieron sabiendo que estaría solo en el parque. Exactamente. Alguien lo había estado observando y esperando una oportunidad. La expresión de Westwood se ensombreció. Alguien conocía su rutina. ¿Alguien de dentro? Es posible. Estamos investigando a todas las personas que tienen acceso a su agenda. Darse cuenta de que esto iba más allá de unos delincuentes al azar hizo que Rachel se sintiera aún más vulnerable. Se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío. Mi madre está a salvo, le aseguró Westwood. He comprobado personalmente los preparativos, pero entiendo que quiera verla usted misma. Antes de que Rachel pudiera responder, sonó el teléfono seguro. La voz de Harrington sonaba tensa y urgente. Señor, hemos recibido una demanda de rescate. ¿Qué? Michael está conmigo, respondió Westwood, confundido. No es por Michael, señor. Harrington hizo una pausa. Es por la señora Hayes. Rachel sintió que se le helaba la sangre mientras Harrington continuaba. Exigen $1,000,000 por su seguridad. De lo contrario, terminarán lo que han empezado. La expresión de Westwood se endureció. Esto es chantaje. Señor, hay más. Harrington dudó. La demanda proviene de su servidor de correo electrónico privado. Quien quiera que haya enviado esto tiene acceso a los sistemas internos de Westwood Enterprises. Las implicaciones golpearon a Rachel como un golpe físico. Alguien dentro de la empresa de Westwood estaba trabajando con los secuestradores. Alguien con acceso de alto nivel. Sus ojos se encontraron con los de Westwood y vio reflejada allí su propia conmoción y traición. No confíes en nadie, susurró. La gravedad de su situación se hizo evidente. Por una vez, el poderoso director ejecutivo parecía perdido. Rachel, siento haber traído este peligro a tu vida. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, y de alguna manera, esa pequeña intimidad hacía que el peligro que compartían fuera aún más real. Al caer la noche, el refugio se transformó en un centro de mando. Westwood convocó a su personal de seguridad de mayor confianza, excluyendo a cualquiera que tuviera acceso a su servidor de correo electrónico privado. Rachel observaba desde un lado mientras él daba órdenes con precisión militar. Su habitual comportamiento corporativo había sido sustituido por algo más primitivo, un padre protegiendo a su familia y su territorio. El correo electrónico se había enviado desde dentro del edificio, pero había pasado por varios servidores proxy, según informó un especialista técnico al que Westwood había llamado. Sin embargo, el momento en que se envió lo reduce. Solo había 17 empleados en el edificio cuando se envió. Quiero que se vuelvan a comprobar los antecedentes de los 17, ordenó Westwood. Registros financieros, actividades recientes, todo. Rachel se acercó con cautela. Quien quiera que sea debe de haber empezado recientemente. Yo procesé todas las contrataciones de nivel ejecutivo y habría notado cualquier cosa sospechosa. Westwood lo consideró. ¿Y los contratistas? Acceso temporal a la revisión de TI. Rachel se dio cuenta de que hacía 3 meses habíamos contratado a consultores externos para actualizar los sistemas de seguridad. ¿Quién autorizó sus credenciales? Franklin, de operaciones, y Rachel dudó. Tu asistente ejecutiva antes que yo. Jennifer Winters. La expresión de Westwood se ensombreció. Jennifer dimitió inesperadamente hace 6 meses. Dijo que se mudaba fuera del estado por motivos familiares. ¿Alguien lo verificó? Lo averiguaré, dijo con severidad. A medida que avanzaba la investigación, Rachel se sentía cada vez más impotente. Era su vida la que estaba en juego.
Sin embargo, se vio relegada a observar cómo otros trabajaban para salvarla. Cuando Westwood se alejó para ver cómo estaba Michael, se acercó a Harrington. «Tengo que hacer algo», dijo. «No puedo quedarme aquí sentada esperando». Harrington la miró pensativo. «Tú procesaste los archivos de los empleados. Quizás notes patrones o conexiones que se nos escapan». Le proporcionó los archivos personales censurados de los 17 sospechosos. Durante horas, Rachel los revisó minuciosamente, buscando cualquier cosa inusual. Un nombre le llamaba la atención. Lucas Bennett, un consultor de ciberseguridad contratado durante la reforma informática. «Sus referencias cuadran», señaló Harrington cuando ella lo señaló. «¿Qué te molesta de él?» «El momento», explicó Rachel. «Fue contratado exactamente una semana después de que Jennifer Winters dimitiera y su formulario de autorización tiene su firma digital, lo que no debería ser posible si ya se había ido». Harrington alertó inmediatamente a Westwood, quien ordenó una investigación más profunda tanto de Bennett como de Winters. Por la mañana ya tenían la respuesta. Jennifer Winters nunca había abandonado el estado. Harrington informó de que vivía en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, comprado 3 meses antes en efectivo. Y Lucas Bennett no existía. La identidad había sido fabricada con una habilidad excepcional. «Están trabajando juntos», concluyó Westwood. «Jennifer tenía acceso a todo. Mi agenda, las actividades de Michael, los protocolos de seguridad». «¿Pero por qué atacar a Michael?», preguntó Rachel. «¿Por el rescate?» «Quizás», dijo Westwood, aunque no parecía muy convencido. «Quizás sea algo personal». Llegó un nuevo mensaje al teléfono seguro de Westwood, un video que mostraba a Rachel entrando en la antigua residencia de su madre, filmado desde un edificio cercano. El mensaje era claro. Seguían vigilando, seguían estando un paso por delante. «Tenemos que atraerlos», decidió Westwood, «hacerles creer que han ganado». «¿Cómo?», preguntó Rachel. «Pagamos el rescate, pero controlamos el intercambio». El plan tomó forma rápidamente. Westwood aparentaría cumplir con la demanda de rescate, solicitando un intercambio en persona. Rachel estaría visiblemente presente como cebo, fuertemente protegida por seguridad encubierta. Mientras tanto, la policía haría una redada simultánea en el apartamento de Jennifer Winter y en la última ubicación conocida de Lucas Bennett. «Es demasiado peligroso», protestó Rachel cuando comprendió su papel. «¿Y si algo sale mal?» «No te pasará nada», prometió Westwood con mirada intensa. «No lo permitiré». El intercambio se fijó para medianoche en un almacén abandonado cerca de los muelles. Un lugar cliché, pero eficaz para los propósitos del secuestrador. A medida que se acercaba la hora, Rachel se encontró sola con Westwood en la parte trasera de un todoterreno blindado, ambos vestidos con equipo táctico. «No tienes por qué hacer esto», le dijo en voz baja. «Podemos encontrar otra solución». «No hay tiempo», respondió ella, comprobando por tercera vez su chaleco antibalas. «El tratamiento de mi madre no puede esperar y yo no puedo vivir escondida para siempre». Westwood estudió su rostro a la tenue luz. «Eres la persona más valiente que he conocido, Rachel Hayes». «Estoy aterrorizada», admitió ella. «Eso es lo que lo convierte en valentía». Llegaron al distrito de almacenes con 30 minutos de antelación. La policía y el personal de seguridad de Westwood tomaron posiciones fuera de la vista, mientras Rachel y Westwood, flanqueados por Harrington y otros 2 guardias, se acercaban al punto de encuentro designado. El almacén era cavernoso, con altas ventanas que filtraban la luz de la luna sobre los suelos de hormigón. Sus pasos resonaban siniestramente al entrar. Westwood llevaba un maletín metálico con el dinero del rescate, dinero real, a pesar de la recomendación del FBI de utilizar billetes rastreables. Si están monitoreando los canales policiales, sabrán lo de los billetes rastreables, había explicado. Quiero que crean que estamos lo suficientemente desesperados como para seguir sus reglas. Exactamente a medianoche sonó el teléfono seguro de Rachel. «Ponlo en altavoz», le indicó Harrington. Una voz distorsionada llenó el espacio vacío. «Señor Westwood, qué conmovedor que pague tanto por una empleada». «O quizá ahora sea más que eso». «Tengo su dinero», respondió Westwood con serenidad. «1 millón, tal y como pidió».
Colóquelo en el centro de la habitación y retroceda. Westwood hizo lo que le ordenaron y luego se retiró para colocarse junto a Rachel. Ahora despida a sus guardias, ordenó la voz. Eso no formaba parte del trato, contó Westwood. Nuevas condiciones. Despídalos o el trato se cancela. Westwood dudó. Luego asintió a Harrington, quien se retiró a regañadientes con los demás guardias. Aunque Rachel sabía que no irían muy lejos. Muy bien, dijo la voz. Ahora, otro cambio de planes. Richard, eres libre de irte. Miss Hayes se queda. No, dijo Westwood inmediatamente. ¿Nos vamos juntos o no nos vamos? Una figura emergió de las sombras en el nivel superior del almacén. Una mujer con cabello rubio ceniza. Jennifer Winters. Qué galante, dijo, su voz natural sustituyendo a la distorsionada. El gran Richard Westwood defendiendo a su asistente. Bajó por una escalera metálica, cada paso resonando. Pero entonces, ella es especial, ¿no? Tal y como yo pensaba que era. Rachel se tensó, dándose cuenta de que esto era realmente personal. Westwood se colocó ligeramente delante de ella. Protector. Jennifer la saludó fríamente. Nunca te tomé por un secuestrador. Y yo nunca te tomé por una hipócrita, replicó ella. Despides a los empleados por llegar tarde, mientras tu preciado hijo se escapa de casa para jugar a ser un vagabundo. El gran padre de familia, que ni siquiera era capaz de ver lo que tenía delante de sus narices. Apareció una segunda figura. Un hombre alto con la cara llena de cicatrices que solo podía ser el verdadero Lucas Bennett. Llevaba una pistola que apuntaba despreocupadamente hacia ellos. No se trata de dinero, se dio cuenta Rachel en voz alta. Se trata de venganza. Jennifer sonrió con frialdad. Chica lista. Sí, venganza por años de ser tratada como un mueble, de ser descartada cuando necesitaba compasión. Se dirigió directamente a Westwood. Llegué tarde una vez porque mi padre tuvo un infarto. Me sancionaste sin siquiera preguntarme por qué. Así que te enfadaste con mi hijo. ¿A qué es que enfadaste con mi hijo? La voz de Westwood era peligrosa. Al principio solo queríamos asustarte, admitió Jennifer, mostrarte lo que se siente cuando te quitan algo preciado. Pero entonces tu heroica asistente señaló a Rachel con desdén. Complicó las cosas. ¿Y ahora? Preguntó Rachel, tratando de mantenerlos hablando, sabiendo que cada segundo ganaba tiempo para que la policía se acercara. Ahora cogemos el dinero y desaparecemos. Lucas habló por primera vez, con voz ronca. Pero primero, nos aseguraremos de que ninguno de los dos pueda seguirnos. Levantó su arma, apuntando directamente a Westwood. Rachel reaccionó instintivamente, empujando a Westwood a un lado justo cuando se produjo el disparo. El dolor explotó en su hombro cuando la bala la rozó, pero su chaleco absorbió lo peor. Se desató el caos. Harrington y su equipo irrumpieron por varias entradas. Jennifer gritó frustrada y sacó su propia arma. Lucas disparó sin control y las balas rebotaron en las superficies metálicas. Rachel se arrastró detrás de un pilar de hormigón, con el hombro palpitando. Oyó a Westwood llamarla, con voz desesperada por encima de los disparos. Entonces, de repente, se hizo el silencio. Cuando se asomó por detrás del pilar, vio a Lucas en el suelo, reducido por los hombres de Harrington. Jennifer estaba acorralada, con su arma apuntando a Westwood, que estaba expuesto en el centro de la habitación. Se suponía que iba a ser sencillo, decía Jennifer, con la voz quebrada. Se suponía que ibas a sufrir como yo sufrí. Jennifer, baja el arma, dijo Westwood con calma. No hace falta que nadie más resulte herido. Ya es demasiado tarde para eso. Ella apretó el gatillo. Sin pensarlo, Rachel salió de su escondite. Jennifer, lo entiendo. La mujer la miró fugazmente. Sé lo que es necesitar compasión y no recibirla. Rachel continuó, dando un cauteloso paso adelante. Ser vista solo como una función, no como una persona. La mano de Jennifer tembló. No sabes nada de mí. Sé que eras buena en tu trabajo. Tuve que aprenderlo todo de tus archivos perfectamente organizados. Otro paso cauteloso. Sé que tu padre murió 3 días después de que te sancionaran.
Vi la solicitud de permiso por duelo que fue denegada. Los ojos de Jennifer se agrandaron. ¿Viste eso? Sí, y lo siento. Eso nunca debería haber pasado. Por un momento pareció funcionar. Jennifer bajó ligeramente el arma. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Las palabras bonitas no cambiarán nada. Tienes razón, reconoció Rachel, pero esto sí lo hará. En ese momento, los agentes de policía inundaron el almacén, rodeando a Jennifer con las armas desenfundadas. Al darse cuenta de que estaba atrapada, dejó lentamente el arma en el suelo y levantó las manos. Mientras se la llevaban, miró a Westwood a los ojos por última vez. Ni siquiera me preguntaste por qué llegué tarde. Después, los paramédicos trataron la herida del hombro de Rachel, dolorosa, pero superficial. Westwood no se apartó de su lado, con el rostro pálido. Podrías haber muerto, le dijo mientras estaban sentados en la parte trasera de la ambulancia. Tú también, respondió ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me empujaste? Rachel reflexionó sobre la pregunta. Por instinto, supongo, por la misma razón por la que ayudé a Michael. Westwood negó con la cabeza, asombrado. Eres extraordinaria, Rachel Hayes. Solo soy una persona que intenta hacer lo correcto, respondió ella con sencillez. Algo que quizá tú también deberías practicar más. En lugar de ofenderse, él se echó a reír, una risa genuina que transformó sus rasgos. Tienes razón. 3 meses después, Westwood Enterprises había experimentado cambios significativos. Bajo el liderazgo de Rachel, el Departamento de Recursos Humanos reescribió las políticas de la empresa para incluir permisos por motivos humanitarios y acuerdos de trabajo flexibles. Se mantuvieron los estrictos requisitos de puntualidad, pero con excepciones claras para emergencias y necesidades familiares. La madre de Rachel respondió bien a los tratamientos en el centro privado que Westwood había organizado, y su pronóstico mejoraba constantemente. La propia Rachel se había recuperado por completo, aunque a veces sentía un dolor fantasma en el hombro cuando amenazaba lluvia. Estaba revisando los documentos de las políticas en su nueva oficina cuando unos golpes en la puerta interrumpieron su concentración. Richard Westwood estaba de pie en la puerta, con un aspecto inusualmente informal, vestido con un jersey en lugar de su habitual traje. ¿Tienes un momento?, preguntó. Por supuesto, dijo él, sentándose frente a su escritorio. La Junta ha aprobado por unanimidad todas tus recomendaciones sobre las políticas. Es una noticia maravillosa, dijo Rachel, genuinamente complacida. Gracias por tu apoyo. No me des las gracias. Eran recomendaciones excelentes. Hizo una pausa. Pero no es por eso por lo que estoy aquí. Michael me ha estado preguntando cuándo volverás a venir a cenar. Al parecer, mis habilidades para jugar a las cartas no están a la altura de las tuyas. Rachel sonrió. Las cenas con Westwood y Michael se habían convertido en algo semanal, pasando de ser un gesto de gratitud a una auténtica amistad. El jueves me viene bien, si a ti también te viene bien. Perfecto. Dudó y luego añadió. En realidad, me preguntaba si esta vez podrías considerar un lugar diferente. Hay un nuevo restaurante junto al río. Pensé que podríamos probarlo. Rachel estudió su expresión, reconociendo el tono cuidadosamente casual por lo que era. Richard, ¿me estás invitando a una cita? Él pareció momentáneamente nervioso, una expresión que ella nunca había visto antes en el rostro del seguro director ejecutivo. Sí, supongo que sí, con el entusiasta apoyo de Michael, debo añadir. Rachel reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su vida. 6 meses antes, este hombre la había despedido. Ahora, tras el peligro, la traición y la curación, algo nuevo había surgido entre ellos. Un respeto que se había ido convirtiendo poco a poco en afecto. Me gustaría, dijo ella simplemente. Mientras él salía de su oficina, Rachel reflexionó sobre cómo una serie de decisiones difíciles y momentos valientes la habían llevado hasta allí. Llegar tarde porque se detuvo para ayudar a un niño, empujar a un hombre fuera de la trayectoria de una bala. Defender lo que creía que era correcto, incluso ante uno de los hombres más poderosos de la ciudad. A veces, hacer lo correcto tenía un coste, pero otras veces conducía a recompensas inesperadas. Esa noche,
Mientras se reunía con Richard y Michael para cenar junto al río, Rachel Hayes sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que estaba exactamente donde debía estar. No porque el destino lo hubiera dispuesto así, sino porque sus propias decisiones y su valentía la habían llevado hasta allí. El niño que una vez había fingido ser un vagabundo, ahora charlaba animadamente sobre los proyectos escolares. El hombre que una vez la había despedido, ahora la miraba con una admiración inequívoca. Y la propia Rachel, que antes se había sentido impotente ante la política de la empresa, ahora ayudaba a reformular esa política para proteger a otros como ella. ¿En qué piensas?, le preguntó Richard, al notar su expresión pensativa. Rachel sonrió, contemplando el reflejo del atardecer en el río. Pienso que llegar tarde ese día puede haber sido el mejor error que he cometido nunca, dijo él, estirando el brazo sobre la mesa y tomándole la mano. Sin duda fue el día más afortunado de mi vida. Michael puso cara de asco al ver sus manos unidas y luego sonrió. ¿Significa esto que Rachel va a estar aquí todo el tiempo ahora? Richard la miró, con una pregunta en los ojos. Creo que sí, dijo Rachel apretándole la mano. Eso es exactamente lo que significa.